quisiera que conserven sus Biblias abiertas en este pasaje y al igual que yo les invito a ir descubriendo cosas interesantes que pude descubrir yo esta semana. Como ustedes recuerdan, el mes pasado, todo este año he estado hablando acerca de un Dios generoso. Un Dios que es grande y generoso para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Una de esas cosas, el mes pasado veíamos, Dios es un Dios generoso que restaura a la mujer y veíamos varios ejemplos de mujeres que fueron usadas por el Señor de una manera generosa, ¿no? También en este mes, a partir de este mes y pensando que más adelante vamos a celebrar el Día del Padre, vamos a estar viendo acerca de un Dios generoso para hacer nuevos a los hombres, ¿no? Entonces, pensando en eso y pensando en los mensajes de este mes y pensando en nosotros los varones, yo creo que si somos varones normales, yo pongo en la introducción lo siguiente: todo hombre tiene sueños y ambiciones, o sea, debe ser así, si no estamos mal. Anhelamos bienestar, anhelamos amor, anhelamos estabilidad económica, anhelamos respeto, admiración, reconocimiento e influencia. Algunos anhelan poder, pero vamos a hablar ahorita acerca de Jacobo o de Santiago y Juan. Jacobo y Juan no eran la excepción. Ellos eran dos hermanos, hijos de un pescador de buena posición llamado Zebedeo, y su mamá se llamaba Salomé. De acuerdo a Juan 19 nos damos cuenta del nombre de su mamá, que se llamaba Salomé. Eran pescadores de posición acomodada. Eran conocidos del sumo sacerdote, por eso cuando metieron a Jesús en juicio, dice que él pudo entrar hasta la misma presencia donde los fariseos estaban juzgando malamente a Jesús, y ahí estaba Juan, por ejemplo, uno de estos dos hermanos. Algunos afirman, basado en este pasaje de Mateo, donde dice que en la cruz, viendo a Jesús crucificado, estaba María, la madre del Señor, estaba su hermana, estaba María Magdalena y estaban Susana, otra mujer. Algunos creen, y no estaría tan descabellado pensar esto, que Salomé era hermana de María, por lo tanto era tía humana de Jesús, y Juan y Jacobo eran primos hermanos del Señor. De ahí entonces entendemos algún atrevimiento, alguna familiaridad de parte de esta mujer y de estos dos hermanos que se acercan a pedir algo pues un tanto ambicioso, un tanto anhelando admiración. Si ustedes tienen curiosidad, por ejemplo, en el capítulo 19, es decir, un capítulo antes de este, se nos dice que Jesús dice, en mi reino habrá 12 tronos, y en esos 12 tronos estarán mis discípulos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso se les quedó grabado a ellos, 12 tronos. Bueno, han de haber llegado con su mamá y le han de haber dicho: mamá, pide que dentro de esos 12 tronos mi hermano esté a la derecha y yo a la izquierda, o viceversa, ¿no? Pero queremos estar lo más cercano de Jesús. Algunos dicen, no estaba mal o no está mal si tú ambicionas, si tú anhelas estar junto al Rey, estar pegados a Jesús, estar cercanos a Jesús. Lo que está mal es la ambición de decir, miren, estoy cerca de Él, estoy pegado a Él, ¿no? Entonces,
Si esto es cierto, si algunos de los comentarios que estoy haciendo como que eran primos hermanos de Jesús, algunos también comentan que Zebedeo era un levita. Por lo tanto, tenían una línea sacerdotal y por eso eran conocidos. Imagínense, ellos estaban en Capernaum, ellos estaban en Galilea, pero el sumo sacerdote de ese entonces, que estaba en Jerusalén, los conocía. Entonces eran personas de influencia, eran personas acomodadas, eran personas que su papá tenía trabajadores. Por lo tanto, cuando Jesús los llama, no tienen tanta preocupación de qué va a pasar con el negocio del papá, puesto que tenía trabajadores, así que dice, dejándolo todo. Obviamente también esto fue un paso muy grande. Siguieron a Jesús, dejaron a su padre, al negocio que tenían en la pesca, y siguieron a Jesús. Es de los primeritos discípulos que tiene el Señor Jesucristo. Algunos comentan que estos dos pares de hermanos, Andrés y Pedro, y Jacobo y Juan, fueron los primeros discípulos y los que estuvieron desde un principio con Jesús. Ya cuando Jesús nombró a los 12, ya había pasado varios meses, así que eran de las personas más allegadas a Jesús. Con este conocimiento de Jacobo y de Juan, yo quisiera que pensáramos en el título de este mensaje: hombres transformados por el Señor. Hombres transformados por el Señor. Lo generoso y lo grandioso de Dios es que cuando venimos a Él, Él nos toma tal y como somos, pero después Él se encarga en irnos transformando. Así que, ¿qué podemos saber de Jacobo y de Juan? En primer lugar, que tenían un carácter impulsivo y ambicioso. Ellos tenían un carácter impulsivo y ambicioso. Tal vez tú te preguntarás, ¿por qué a Jacobo se le llama Santiago? O sea, ¿qué relación hay Jacobo con Santiago? Bueno, Santiago es una, por así decirlo, una deformación de San Jacob o San Jacob. En otras palabras, Santo Jacob o San Jacob. Al pasar del tiempo, San Jacob es Santiago, Santiago. Entonces es una composición de la palabra san, que habla de una persona apartada, una persona santa, y de el apócope de su nombre, Jacob. Y ese nombre Jacob se fue transformando en las distintas culturas. Jacob, Jacob, Jaok, hasta llegar al inglés James, que conserva algunas letras del nombre original Jacob, en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿quién era Jacob y quién era Juan? Si nosotros sabemos algo de la historia de Jesús, era del círculo cercano a Jesús. En otras palabras, Jesús con el tiempo nombró a 12 apóstoles, pero de esos 12 apóstoles habían 3 que andaban con él en cosas muy especiales. Por ejemplo, ellos 3 estuvieron en la transfiguración, cuando Jesús se transforma, y ellos dijeron, esto es maravilloso. Y estaban muy agradecidos con esto, en ese aspecto. Ellos también, ellos 3, estamos hablando de Jacobo, Juan y Pedro, estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo. Dice que cuando estaba esta muchachita enferma y después muerta, llaman a Jesús y Jesús entra a la recámara, y los únicos que entran con él es Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Así que era un privilegiado. De entre los 12, o
pudiéramos decir, de los 70 que Jesús mandó a predicar, había 12 cercanos. Y de esos 12 cercanos, 3 eran los más cercanos a Jesús. También esos 3 estuvieron con Jesús cuando en la agonía Jesús les dice: mi alma está angustiada, quiero que me acompañen a orar. Y se los jala a los 3. Desgraciadamente la historia que sabemos es que en lugar de ponerse a orar, se durmieron. Entonces, durante 3 veces estos 3 amigos no pudieron apoyar a su mejor amigo en ese aspecto. ¿Qué más sabemos de Jacob y de Juan? Sabemos que Jesús les puso un apodo, y hasta ese apodo es un poco cómico. Les puso hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Por qué? Dice la Biblia que ya cuando Jesús se estaba encaminando para ir a Jerusalén, dice que él quiso pasar por Samaria. Y los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, dice que descubrieron que Jesús y sus discípulos iban a Jerusalén. Entonces, cuando Jesús manda a decir: miren, somos un grupo más o menos numeroso, queremos pasar por su aldea, los samaritanos dijeron: no, tú no puedes pasar por acá. Acuérdense que los judíos y samaritanos no se llevaban. Cuando se enteran de eso, Jacobo se enoja y Juan se enoja, ¿no? Entonces dice: Señor, ¿quieres que como Elías pidamos fuego del cielo para que consuma a estos pecadores terribles? Y Jesús se les voltea a ver: ¿qué? Ahora, ellos estaban acordando de una historia. Ellos estaban acordando cuando Elías, también por Samaria, estaba escondiéndose, estaba en un monte oculto de Acaz. Y Acaz lo manda, Acab lo manda a pedir. Y dice que manda de una manera agresiva a un capitán con 50 soldados samaritanos judíos, los manda a pedir. Y lo andan buscando, ¿no? Entonces llega el capitán muy envalentonado y le dice: ¿eres tú el varón de Dios que andamos buscando? Y Elías dice: si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo, ¿no? Y ¡pum!, cae fuego del cielo y consumió a todos, ¿no? Entonces, hubo seguramente algún testigo y salió corriendo a avisarle a Acab: ¿qué crees? Tu capitán y tus 50 soldados fueron consumidos por fuego. Y Acab dijo: no, pues voy a mandar a otro capitán y otros 50. Y los manda. ¿Eres tú el varón de Dios? Llegan envalentonados, llegan todavía agresivos. Y Elías dice: si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y ¡fum!, vuelve a caer fuego del cielo. Yo creo que los que se sabían esa historia a lo mejor se emocionaban y decían: cuéntamelo otra vez, cuéntame cómo Elías pidió fuego del cielo y consumió. No contento Acab con eso, manda un tercer grupo. Manda un capitán con otros 50. Y este capitán ya fue más precavido. Él dice: por favor, no pidas fuego del cielo. Desciende con nosotros, mira, no te vamos a hacer nada, te vamos a cubrir, nada más queremos que vayas y platiques con Acab. Entonces dice la Biblia que Elías dice: ok, bueno, pero ya era otra la situación, ¿no? Entonces Jacobo y Juan dicen: Señor, tú que eres el mero mero, ¿no? Tú que pides esto y pides que la tormenta se calme y pides y caminas sobre el mar y haces tantas maravillas, danos poder. Vean lo impulsivo, ¿no? Danos poder para pedir fuego, para que consuma a estos pecadores que no nos dan permiso de pasar. Y Jesús dice:
ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes, no, que no han entendido cuál es nuestra misión y todo ello. Entonces se voltea con los demás y dice, estos son hijos del trueno. O sea, estos son Boanerges, y a partir de ahí le empezaron a poner Boanerges a estos dos hermanos. Siempre en la lista de apóstoles, siempre aparece Jacobo y Juan. Aparece obviamente Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y aparece toda la lista. Si ustedes se han fijado en la lista de los 12 apóstoles, hay dos Jacobos. Hay un Jacobo el mayor y Jacobo el menor. El que estamos hablando aquí es Jacobo el mayor. Tal vez por la edad que tenía, tal vez porque era impulsivo y el otro era más tranquilo, tal vez porque se sabe un poquito más de Jacobo el mayor y se menciona a un Jacobo el menor. A lo mejor Jacobo el menor estaba más chiquito, no sabemos por qué, pero a uno le llamaban el mayor y a otro el menor para diferenciarlos. Curiosamente hay dos Simones. Simón, que le cambió el nombre de Pedro, y yo creo que los demás dijeron, no, mejor vamos a llamarle Pedro, para diferenciarlo del otro Simón. ¿Se acuerdan? Simón Celote, que era un revolucionario que quería levantar armas y todo esto. Había dos Simones y había dos Judas. O sea, eran nombres que se repetían. De hecho, Judas pues es un nombre que significa alabanza, ¿no? Que desgraciadamente su vida no fue una alabanza en ese aspecto. Pero estamos hablando de Jacobo y de Juan, impulsivos y ambiciosos. Vemos que a lo mejor Salomé, como una mujer de influencia, oyó las palabras de Jesús: en mi reino, cuando venga en mi reino, habrá 12 tronos y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y acostumbradas a buena posición social, acostumbradas a ser amigas o conocidos del sumo sacerdote en Jerusalén, acostumbrados a que fueron de los primeritos discípulos que estuvieron con Jesús, acostumbrados a que eran del círculo íntimo de Jesús, a Salomé se le hizo muy fácil, y seguramente influenciada por sus hijos, pedirle eso. Ahora, lo que leemos en el pasaje es que llega muy respetuosa. Dice que llega respetuosa y le dice, por favor, Señor, que mis dos hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. En otras palabras, cuando tú reines, que mis hijos tengan un lugar de honor junto contigo. Es decir, de todos, que ellos dos sean de los principales. Le ganaron a Pedro ahí sí, Pedro se quedó un poco más lento en ese aspecto, pero estos dos hermanos le ganaron en ese aspecto. Entonces eran así, eran impulsivos, eran ambiciosos, eran personas aventadas, explosivas. Seguramente tenían por allí algún cuchillito, alguna espadita, diciendo, si hay que guerrear, pues guerreamos junto con Jesús. Y sin embargo, a pesar de su carácter impulsivo y ambicioso, pasamos al segundo punto, al segundo pensamiento. Eran hombres con desconocimiento de la misión de Jesús. Ahora, Jesús no le contesta a Salomé, y yo creo que no por despreciarla, sino porque al parecer los que tenían ese deseo eran los hijos, porque dice, ustedes no saben lo que piden. Seguramente se voltea a los hijos, dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¡Claro que sí!, contestaron ellos, podemos. Vean esa impulsividad. No se ponen a pensar en lo que viene, no se ponen a pensar en la misión de Jesús.
Tristemente, si ustedes leen, a veces uno no entiende cómo en versículos anteriores de este pasaje, en el mismo capítulo 20, Jesús está hablando de sus sufrimientos. Jesús está hablando de que va a Jerusalén a morir. Jesús está hablando de su pasión, de que Él iba a pasar dolor, rechazo por causa de su misión. Y llegan diciendo, cuando reines, queremos lugares de honor junto contigo. Ahora, tal vez vemos mal la actitud de estos hermanos o la actitud de esta mamá. Sin embargo, muchas veces nosotros en la vida práctica ambicionamos cosas en la obra de Dios o cosas dentro de la iglesia, ¿no? Yo a veces escucho personas que de repente dicen, yo soy consentido de Dios, o sea, consentido. Y yo busco en la Biblia y digo, pues Dios no tiene consentidos. Dios a todos nos ama y tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, pero de que uno diga, bueno, Juan se aventó diciendo, el discípulo que más amaba a Jesús, digo, tenía que ser Juan, en ese aspecto, ¿no? Pero Juan, el Señor no tiene consentidos. Y lo triste de esto es que ignorando la misión de Jesús, ellos dicen, ¿de qué copa estás hablando, no? ¿De qué sufrimiento estás? No, sí, ponnos la copa que sea, la tomamos. No entienden. Esto es un lenguaje simbólico que habla de una copa amarga que al tomarla quema, al tomarla lastima, al tomarla uno se duele del contenido de esa copa. Y esa metáfora, hablando de apropiarnos de algo, está hablando del sufrimiento. Del sufrimiento. Y algunos comentaristas dicen, ellos están pensando, si este hombre camina sobre el mar, si este hombre levanta muertos, si este hombre sana enfermos y endemoniados, si este hombre detiene la tormenta, ¿qué son los sufrimientos? O sea, hay gente que dice, yo creo que sí lo aguanto. O sea, con él aguanto todo. Él es el mero mero, él va a reinar, sí lo aguanto. Así que muchas veces cuando nos metemos en la vida cristiana, olvidamos este aspecto de la vida, de la misión de Jesús. Que el seguir a Jesús implica sufrir persecución. El seguir a Jesús implica enfrentar sufrimiento. El seguir a Jesús implica el vivir y enfrentar problemas, rechazo en ese aspecto. Y no nos gusta eso. No nos gusta. Queremos la gloria. Queremos a Jesús transfigurado. Queremos la majestad de Jesús. No queremos a un Jesús enfrentando el rechazo, enfrentando el dolor, enfrentando la burla y enfrentando la muerte. Y Jesús dijo, antes de reinar, yo voy a pasar por esto. Y antes de que tú reines junto conmigo, antes de que tú disfrutes la gloria junto conmigo, tienes que pasar por lo que yo pasé. Y es ahí donde no captamos la misión. Mientras estemos aquí, vamos a vivir la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es enfrentar rechazo, enfrentar persecución, enfrentar incomprensión, enfrentar soledad muchas veces, antes de disfrutar lo que el Señor tiene para con nosotros. Entonces, ellos dijeron sin pensarlo, sí podemos. Esto nos lleva al tercer pensamiento. Recuerden, hombres transformados por el Señor. El tercer pensamiento es sabiendo
el precio a pagar por servir a Jesús, por seguir a Jesús. Esto lo encontramos en los versículos 23 y 24. Vean lo que dice Mateo 20, 23 y 24. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. O sea, hasta eso, vean la humildad de Jesús en ese aspecto de que a Él no le corresponde eso, sino a su Padre, quienes serán cercanos a Él. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y vemos que más abajo o más adelante vemos que Jesús los reúne a todos y les dice: miren, los gobernantes de esta tierra, y seguramente ustedes han pensado esto, se enseñorean de sus gobernados, pero con ustedes no tiene que ser así, sino el que quiera ser el mayor o el que quiera ser el primero debe volverse el último y el servidor de todos los demás. Así que si queremos seguir al Rey, si queremos seguir al Señor, tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio por Él. Y déjenme contarles esto de la historia. Quitando a un lado a Judas, que era de los 12 y que él se suicida, luego cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús muere, de los 11 restantes, el primero que muere es Jacob, Santiago. O sea, él muere y eso está registrado. Es el único de los 12 apóstoles que su muerte es registrada en el libro de Hechos. Dice que el gobernante Herodes Agripa, molesto con los seguidores de Jesús, apresó a Jacob y dice que Jacob murió a espada. Se cree que Jacob murió después de estar preso, murió decapitado. Pedro se salva milagrosamente y huye, y los demás discípulos huyen, pero Jacob no escapó. Ahora, ¿cómo llegó esto? Yo creo que por su misma impulsividad. Algunas historias dicen que él dijo: ese hombre está en pecado y no le hagan caso. No sé qué tanto diría del gobierno de Herodes Agripa, que dijeron: no, ya no lo aguantamos, aprésenlo y va a morir. Pero vean lo interesante, se cumple lo que dice Jesús. 14 años después de que muere Jesús, en el año 44 después de Jesucristo, Jacobo muere. Lo interesante es que pasan los años y todos los apóstoles, los 12 apóstoles, mueren. Pero el último en morir es el hermano, es Juan. Y uno dice: bueno, él libró el sufrimiento. No, él no libró el sufrimiento. A él le tocó vivir las primeras falsas enseñanzas que se predicó en la iglesia. Él empezó a ver cómo los cristianos empezaron a abrazar falsas enseñanzas y él tuvo que escribir Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Él tuvo que escribir Apocalipsis para corregir las falsas enseñanzas que, por ejemplo, ya los cristianos en ese tiempo, el primer siglo, estaban hablando de que Jesús no había venido en carne, que Jesús no había sido humano. Ya empezó a surgir una enseñanza que se llamaba gnosticismo. Empezaron a mezclar ideas griegas con ideas cristianas y empezaron a hacer un revoltijo de la enseñanza bíblica, y a Juan le tocó sufrir esto, ver cómo los cristianos se desviaban. Se cree que en una ocasión le dieron veneno, pero el veneno no le hizo nada. También se cree que en otra ocasión
lo metieron en aceite hirviendo. Y así como lo metieron, así salió. Nada más que más lustroso en ese aspecto. Y después cansados de su influencia y de su predicación, dice que lo expulsan y lo mandan a la isla de Patmos, allá solo, sin influenciar en nadie más. Y allí Dios le revela el mensaje de Apocalipsis. Allí en la isla de Patmos, Juan escribe el libro de Apocalipsis, solo, abandonado, sufriendo y muriendo una muerte de un anciano. Se cree que casi rebasó los 100 años de edad. Muchas personas dicen, no, yo no quiero llegar a 100 años y todo esto. Pero estos dos hermanos pagaron un precio por seguir a Jesús. Y la pregunta que surge en nosotros es, nosotros somos seguidores de Jesús y no podemos ignorar que hay un precio a pagar. Dios promete un reino y Dios promete que en un futuro va a establecer un reino. Y Dios promete que las cosas malas van a acabar y que Él va a establecer justicia y que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Anhelamos ese reino. Pero Él dice, antes de que venga ese reino, hay un precio que pagar. Hay un precio. Hay una copa que beber, una copa amarga. Hay sufrimiento que enfrentar, hay rechazo que enfrentar, hay persecuciones que enfrentar. ¿Están dispuestos? No se va a decir, yo quiero reinar, Señor, pero no quiero sufrir. Y el Señor dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. O sea, las dos cosas van juntas. Jesucristo sufrió y experimentó rechazo. Pero porque sufrió rechazo y experimentó el sufrimiento, Él puede reinar con toda autoridad. No olvidemos esto. Ya hay cristianos, ya hay falsos maestros que dicen, no, para de sufrir. Para de sufrir. El cristianismo no se trata de sufrir. Ahora, no, los cristianos, y quiero aclarar esto, no buscamos el sufrimiento, estaríamos locos. O sea, a nadie le gusta sufrir. Pero la realidad es esa. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Burla, rechazo, intolerancia. Se nos acusa de intolerantes, pero la gente es intolerante a nuestro mensaje. La gente es intolerante a nuestra conducta. La gente es intolerante a nuestro testimonio. Y nos acusan de intolerantes. Tú y yo vamos a enfrentar eso. Tal vez unos menos que otros. Pero dice el Señor, a la verdad, sí van a beber la copa. Y estos hermanos fueron transformados. Es increíble leer el Evangelio de Juan, leer las cartas de Juan y ver que habla de tanto amor. Y uno dice, y este era hijo del trueno, y este pidió fuego del cielo, y este era bien atrabancado, pues fue transformado por el Señor. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Jesucristo te recibe tal como eres. O sea, eso es maravilloso. Él no nos pone peros, nos recibe tal y como somos, pero su propósito es hacerte un hombre nuevo. Y Dios hizo nuevos a estos hombres, a Jacobo, a Juan, a muchos les cambió el nombre. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones y quiere que se lo entreguemos a sus pies. O sea, no es desconocido lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, lo que tú deseas. Dios no lo desconoce y quiere bendecirte, quiere oírte, quiere responderte. Él quiere cumplir las peticiones de tu corazón, pero ¿qué precio
estás dispuesto a pagar. Hay un precio, desgraciadamente hay un precio, no por salvación, por seguir a Jesús. Vamos a orar y vamos a pedir de su gracia para poder enfrentar esto. Señor, nos asombra ver que en muchos lugares, y ya lo hemos repetido infinidad de veces, seguidores tuyos en la China, seguidores tuyos en Ucrania, seguidores tuyos en Rusia, seguidores tuyos en China, en tantos países, en Afganistán, en Irak, en Irán, están sufriendo persecución. Nosotros vivimos en la gloria aquí. Y tal vez enfrentamos las persecuciones más sutiles, más engañosas que los cristianos podemos vivir. Tentaciones, engaños, situaciones, fracasos, equivocaciones que producen vergüenza, que producen dolor en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender el precio a pagar y ayúdanos a entender que no va a ser fácil seguirte, que si te persiguieron a ti el Maestro y el Señor, pues a nosotros también vamos a enfrentar situaciones desagradables. Tal vez no como los cristianos en China o en Afganistán, pero situaciones desagradables. Ayúdanos, como Santiago y Juan, de decir, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, sí podemos. Con tu ayuda, con tu gracia, con tu amor inagotable, sí podemos pasar por lo que tú hayas preparado para nosotros. Ayúdanos que en tu fidelidad podamos tener victoria en cada una de las situaciones que enfrentemos. Y ayúdanos a tener los ojos puestos en la meta cuando tú establezcas tu reino y pongas todas las cosas en su lugar. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por este día. Amén.